El Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por Internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una magnífica institución para usted depositar su confianza, poner su caridad en esas manos no pecaminosas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Excelente también institución para usted poner su caridad en las manos salesianas y ayudar a formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, señores, estas medidas, estas cosas, hay que saber cuándo se pueden tomar estas decisiones como tan apresuradas y tan peligrosas. Porque esto es como arrojar combustible a la llama, o no arrojarlo, pero sí acercarlo tanto que puede entonces resultar en una explosión social. Y no es que uno sea catastrofista, ni seamos alarmistas sociales, pero como andan las cosas en el mundo, a veces aplicar esos tecnicismos son cosas que hay que saber explicar eso y qué sé yo, socializar esas cosas. Califican de estafa, rebaja capital de fondos de pensiones. Esta es la opinión de un diputado y un senador. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que las AFP, mediante un tecnicismo que será probablemente justificado porque las autoridades tendrán que observar esas cosas. Dicen que los fondos hay que, no voy a decir castigar, pero sí aplicar rebajas porque ha habido cambios en el modelo de participación de esos dineros que tienen las AFP, dadas las últimas medidas que se han tomado en el Banco Central, que se han modificado los intereses, y al mismo tiempo que ha habido una fortaleza en el peso dominicano, que ha habido diríamos, el dólar se ha despreciado con respecto al peso.
o el peso se ha fortalecido con respecto al dólar, como para ser un poco más realista. Y esas cosas, es posible que las AFP tengan sus razones, por esos tecnicismos, repito, pero entonces, con los celos y los problemas que han surgido de esa AFP, y sabiendo uno los beneficios que han tenido esas AFP, porque eso es mucho dinero el que hay envuelto en esas retenciones y uso de esos fondos, de esos dineros que se ponen a plazo y ganan intereses y qué sé yo. Entonces, son inversiones que se hacen. El trabajador recibe esos beneficios, hace sus aportes, él, y hace sus aportes, los beneficios que dejan el patrono también y los beneficios que le dejan la AFP. Pero la AFP dice que no va a cargar con eso, sino le descarga al trabajador. Entonces, o mejor dicho, le descuenta al trabajador lo que pueden ser unas pérdidas para ellos o un sacrificio para ellos. Pero hay casos aquí. Mi amigo Pedro Castro, que es periodista del Nacional, a Pedro Castro le cantan 8,000, vamos a ver cuánto fue que le rebajaron a Pedro Castro. Dice Pedro Castro que a él le rebajaron 8,872 pesos con 73 centavos, señores, a una gente que tenga salarios bajos y que usted le retire de esos ahorros que son para su pensión mañana. Eso no es fácil. Pero hay un caso aquí, un señor, un cotizante, Jimmy García. Le debitaron de sus fondos 93,420 pesos, sin ganancia durante el mes de enero, dice, desatando malestar en el empleado que ha visto mermar sus recursos acumulados para la jubilación o pensión. Héctor Francisco Minaya, quien le rebajaron de su cuenta 8,143,89. Es decir, esas cosas, repito, esos tecnicismos empleados, hay que tener cuidado, porque es que la situación está muy difícil para la gente, por los problemas inflacionarios y esa cosa, que no hay que ser ningún riguroso observador para estar consciente de que en cualquier momento pueden surgir una situación que la gente no sabe. Esas alzas de pasajes, el alza de las comidas, los alimentos, el desempleo, que esas son cosas que ponen a cualquiera nervioso o lo sacan del trabajo también una gente. Porque ha habido aumentos salariales, tal vez una empresa de estas no puede pagar esos aumentos salariales, entonces lo que hace es que despide. Qué sé yo, entonces se van sumando esas cosas y eso es peligroso. Por eso, nosotros incluso hemos estado hablando de esas medidas, esas medidas paliativas que ha tomado el gobierno con respecto a los alimentos básicos de la canasta, que no es fácil, eso no es tan fácil ver los resultados rápidos de eso, porque yo no sé si las autoridades tomaron en cuenta, por ejemplo, en 4 meses, creo que por 4 meses o 6 meses, es que tienen las exenciones arancelarias. Ese es un sacrificio fiscal, no hay duda, para el gobierno, porque no va a cobrar aranceles. Pero el gobierno tiene la esperanza de que esas cosas comiencen de una vez a dar resultados, pero eso no es verdad. Porque ahí hay muchos importadores que hay que ver lo siguiente, que el gobierno yo no sé si tomó eso en cuenta. Por ejemplo, en enero y febrero se hacen las importaciones, los pedidos, muchos pedidos, porque el comercio, sus inventarios quedan debilitados porque diciembre es un mes de muchas compras y tal vez enero también, y noviembre pueden ser meses que se aceleran las compras. Los inventarios se rebajan, entonces los comerciantes y los empresarios, los que compran materias primas para sus empresas, los procesos, todas esas cosas se hacen a principio de año. Fíjense que incluso el Banco Central acostumbra
a señalar que cuando hay una pequeña alza en la tasa de cambio entre enero y febrero, el banco lo atribuye a que son los pedidos, los establecimientos de cartas de crédito y los pedidos para reponer el inventario que se ha gastado en esos meses de alto consumo. Imagínense ustedes que en enero y febrero las grandes empresas, grandes y pequeñas y medianas, han hecho pedidos. Ya esos pedidos vienen de camino, ya han llegado, pedidos que vienen de China. Eso toma un mes. Si usted establece una carta de crédito a finales de enero, tal vez ahora es que vienen recibiendo, esos empresarios vienen recibiendo ese inventario. Pero yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con ese inventario? ¿Ustedes creen que es verdad que ellos van a traspasar ese costo? Porque el gobierno le va a cobrar o ya le ha cobrado sus impuestos aduanales. Entonces esa gente van a alegar que ellos tienen ese inventario que lo trajeron pagando impuestos. ¿Cómo le van a traspasar al precio que quiere la autoridad que pase ese producto al consumidor? No va a ser fácil, porque es que ya se ha cobrado un arancel. No sé si los que aplicaron esa medida o los que asesoraron al presidente le advirtieron que esos inventarios, porque ustedes verán ese expeditivo funcionario de Proconsumidor, ustedes lo verán haciendo muchísimas tramoyas y alarde de que andan persiguiendo a esos comerciantes que andan extorsionando o expoliando al consumidor porque ese producto tiene que venderse más barato porque se le hizo un descuento en aduanas. Pero hay que observar esas cosas que yo estoy diciendo, porque esta gente, cuando se agote esa existencia, ese inventario, es que van a pedir de nuevo. Y entonces tendrían que aplicársele el incentivo del pago de aduanas. Pero tal vez han pasado ya los 4 meses que da el gobierno para eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tendrían que prolongarse a más de 4 meses la medida para que entonces tengan efecto. Esas cosas, por eso yo decía, hay que tener cuidado porque no se puede tirar toda la carne al asadero expuesto a que se queme todo allí. El ministro Macarrulla estuvo en un programa en el almuerzo, creo, del Grupo Corripio. Él señalaba que no todos los productos están en el DERECAFTA y que se puso tasa cero porque hay productos que no están en el DERECAFTA que tienen que pagar aranceles y que ellos le han quitado esos aranceles. Y es verdad, porque era lo que yo decía, la leche, por ejemplo. La leche está en el DERECAFTA, pero está en la OMC. Puede venir del DERECAFTA y no cobrarle esos impuestos. Pero viene de la OMC, que tiene impuestos. O la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo, etcétera. Cualquiera de esos productos, las pastas, como yo decía. Imagínense ustedes la pasta de tomate. Yo no sé si están incluidas las pastas de tomate o no. Entiendo que no está, perdón, que no está incluida. Pero como le dicen pasta ahí, es posible que hayan incluido la pasta de tomate como pasta, pero las pastas son las harinosas o las de harina, no la de tomate. Pero supongamos que viene la de tomate, no paga impuestos. Hoy, ¿qué va a pasar con Afconagro? ¿Qué va a decir Afconagro? Esa asociación de fabricantes de conservas del agro. ¿Qué van a decir ellos? Que tienen su producción local. Entonces, esas cosas, yo no sé si se han sopesado. Parece que no, digo yo. Pero hay que tener cuidado, porque, repito, esas cosas pueden enervar a la gente y exaltar a gente que están en ánimo de alborotar la calle, qué sé yo, de crear cierta ebriedad social, y entonces eso puede ser motivo también de calentar la calle. Ojalá no, ojalá la prudencia, los políticos, porque esto
son políticos lo que han hecho esta advertencia con esto. Pero repito, esto es como agregarle flama, como se de agregarle combustible a la llama. Yo no sé, entiendo yo que puede ser eso. Ojalá no sea así. Ojalá sea yo especulando. Bueno, hoy vi que Estados Unidos ha hecho contacto con Arabia Saudita y con Irán, que era lo que yo decía ayer, para fines de suplirse de petróleo. Decía yo, bueno, ¿por qué Venezuela, un país que está en tantos problemas y que tiene sanciones por las naciones europeas, que le tienen sanciones, porque este señor Maduro es un troglodita, que no respeta las instituciones democráticas? Entonces, lo peor es que él se ha quedado en el poder sobre la base de usar métodos democráticos, pero son métodos fraudulentos. Entonces, la Unión Europea no le come eso. Entonces Estados Unidos invoca, por un lado, la unidad con Europa y por otro lado, entonces la resquebraja, o por lo menos no Estados Unidos, sino la administración Biden. Yo planteaba ayer que porque Estados Unidos no se va por los lados de Arabia Saudita, Irán, que decía yo es una teocracia, o una teocracia, yo no sé si llamarle teocracia a eso, pero eso es un fundamentalismo. Fundamentalismo teocrático, será llamarle así, o iluminismo, iluminados del islamismo, o del, ¿cómo que se llaman? De los mahometanos. Pero Irán es un potencial productor de petróleo. No sé, Irak, que también Irak es un país que tiene muchísimo petróleo, lo que tiene es una industria petrolera con muchas dificultades, será quizás por esos problemas de la guerra y eso. Pero Irán y Arabia Saudita pueden suplirle ese poco de petróleo que está pidiendo Estados Unidos. Rusia, hoy amenazó Mr. Putin con aplicar confiscaciones de las empresas que se han ido de Rusia. Pero eso es una cosa, ¿qué es lo que va a pasar? Miren la situación de Cuba, 60 años. Le aplicó esa política a los Estados Unidos de retenerle o confiscarle los bienes. Y fíjense las dificultades que ha tenido ese régimen cubano durante 60 y pico, 62 años, 61 años. Las dificultades que ha tenido ese régimen con esos americanos y las leyes, esa Helms-Burton, eso es una traba que la gente no se atreve ni a invertir en Cuba por ese problema de esa ley. Porque Estados Unidos castiga eso, los bienes que le fueron confiscados a sus empresarios, Cuba tiene que pagarlos. Y ese es el motivo, no del bloqueo, sino del embargo, como se le llama en Estados Unidos. Entonces Rusia, 61 años después de ver aquello, quiere plantear esto. Pero estas compañías, la mayoría de esas compañías lo que han hecho es retirarse de Rusia. Algunas quizá, vi por ejemplo British Petroleum, la Shell y esa gente, Shell no, pero la British, parece que están muy desencantados. Dijeron, mira, nosotros tenemos un 20%, un 27% aquí, nosotros preferimos vender estas acciones. Probablemente esas sean confiscables. Pero imagínense si él le confisca esos bienes, por ejemplo a British Petroleum, puede tener 20 mil millones de dólares invertidos en Rusia. Pero ¿cuánto tienen los oligarcas rusos? ¿Cuánto tienen en los bancos londinenses? El Londongrado, como le llaman a Londres. Entonces, Putin, esa es una amenaza, porque él sabe que todo ese grupo de delincuentes que él tiene a su lado, supermillonarios, esa gente, su dinero no están en Rusia, están en esos bancos, en Suiza, en los bancos londinenses, en los bancos norteamericanos, y esa riqueza van a ser retenida también, porque donde dan o donde quitan también dan y quitan. Entonces, eso es una medida desesperada del señor Putin. Vamos a seguir, vamos a hacer una breve pausa y seguimos con estos comentarios.
Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vi las medidas como un acto desesperado, esas medidas de Rusia, del señor Putin, que debe estar muy preocupado, porque la verdad que uno ve las imágenes de esa guerra de Ucrania, y ahí ha habido muchos daños a ese equipo militar ruso, y ese equipo anda empantanado en esos lodazales de Ucrania, esas sabanas, esos son unas tierras profundas. Pero eso es un lodo que hay ahí, porque las lluvias y además esa nieve, cuando esa nieve se derrite ahí, ese lodazal que queda, señor, en eso no es fácil. Entonces, esos camiones, todos esos vehículos que no son de oruga, esos vehículos que son de gomas, de neumáticos, eso es enterrado hasta las cabinas. Yo he visto una cosa ahí moviéndose esos vehículos, eso es increíble. Entonces, estos drones y todos estos Javelin y estos, los Stinger, entonces hay una preocupación, parece, con ese problema. Pero bien, Rusia es un ejército poderoso y uno sabe que a medida que vayan pasando los días, este hombre va a tener que seguir incrementando y vos tendrá que borrar a Ucrania, la va a borrar, pues no le queda más remedio que borrarla, pero no va a cobrar. ¿Qué es lo que va a cobrar? Va a borrar para decir que no perdió, pero ya eso es una derrota. Si usted tiene que borrar a Ucrania, como borraron a Grozny, es una derrota, porque ya usted sabe, ese pueblo jamás en su vida ese pueblo va a tener amistad con Rusia, jamás, con todos estos crímenes y todos esos bombardeos indiscriminados, porque Ucrania no protesta que bombardeen un ejército, una instalación del ejército, un cuartel, porque eso está dentro del ámbito militar, pero que le den un bombazo a un hospital, esas cosas, o a los edificios de vivienda. Entonces, todo el que vive ahí es terrorista. Todo el que se ha quedado en Kiev o en esas ciudades lo derrumban el edificio porque son terroristas. Por ahí hay mucha gente que no puede salir, gente vieja, gente que está enferma, gente que tiene problemas, que no pueden salir de su casa porque ¿con qué van a vivir? Gente que vive de una pensión o algo, con un estado colapsado como está Ucrania y toda su economía. Entonces, ¿cómo? Esa gente no puede salir, pero viven ahí. Pero usted no le puede ir a destruir ese edificio porque sospecha que eso está lleno de terroristas o de adversarios, de enemigos. Algo increíble, pero bien. El hombre dice que Rusia no va a vender fertilizantes y eso va a crear una crisis alimentaria. Bueno, no hay duda que habrá países, pero por ejemplo India y China tienen la mitad de la población mundial, casi la mitad de la población mundial. Seguro que compran mucho fertilizante a Rusia. China tiene su negocio seguro con Putin. La India siempre ha sido neutral, como dicen en esto, y se queda ahí como bailando entre dos. India necesita mucho fertilizante, países como Brasil necesitan mucho fertilizante, pero el hombre fue a Rusia y se le puso, como dice, se puso delante, Bolsonaro.
Entonces Estados Unidos es el único que puede comprar fertilizantes de allá, pero Estados Unidos consigue fertilizantes donde pueda. O hacen un sintético por ahí, porque son así, o no le aplican, porque el fertilizante, los fertilizantes, yo recuerdo, por ejemplo, cuando el azúcar se fue a niveles, diríamos, ruinosos, 3 centavos de dólar costaba una libra de azúcar. 3 centavos. Tiempo 1984, 83, 86. El negocio del azúcar era verdaderamente ruinoso. Los ingenios del CEA aquí comenzaron a sufrir, porque entonces imagínense, el rendimiento bajo y la rentabilidad también muy baja. Entonces se dejó de aplicar fertilizantes a los campos cañeros. Eso no hay duda que el rendimiento en fábrica se cae. Y si hay un rendimiento en fábrica bajo, también va a haber un rendimiento de azúcar bajo y de producción o de productividad. Entonces hubo un tiempo en que en el CEA no se aplicaban abonos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el costo de la venta de azúcar era tan bajo que no cubría los costos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo el que tiene cultivos orgánicos, por ejemplo, y se venden muchísimos millones de dólares en cultivos orgánicos, claro, uno sabe que los orgánicos no son suficientes, son más caros por eso, porque los rendimientos son más bajos, porque los fertilizantes químicos que tienen respuesta rápida, las plantas, a ellos, si usted no tiene esos fertilizantes, la planta no va a tener la cantidad de nutrientes que necesita. Eso es verdad. Hay muchas plantas transgénicas, muchas plantas híbridas que necesitan de esos fertilizantes, porque si no los rendimientos de esos híbridos son muy bajos. Eso hay que entenderlo, tanto en arroz, maíz, sorgo, todo, trigo, centeno, etcétera, avena, soya, etcétera, etcétera. Todos esos productos, aquellos que sean transgénicos o que sean híbridos, necesitan fuertes fertilizaciones, no hay duda de ello. Que va a haber una merma en la producción de alimentos del mundo, es verdad. Si Rusia se niega a vender fertilizantes o lo acumulará allí, tendrá que acumularlos y hasta dañársele también, quién sabe. Entonces eso va a ser una medida que no sé. China, con toda su hipocresía, puede beneficiarse de eso. Los países de Europa se verían afectados, Estados Unidos, y atendiendo a esto que ha señalado el señor Putin, que esto es también otra de las medidas desesperadas de Putin. Dice Putin: Moscú, países que envíen armas o mercenarios a Ucrania responderán por ello. Eso tal vez él se lo quiso decir a Polonia. Polonia es un país que tiene, como se dice, un pleito casado con Rusia desde el año 1940. O desde antes, porque yo dije aquí que Catalina la Grande, esa mujer, y Pedro el Grande, esos rusos siempre avasallaron a los bálticos. Y Polonia siempre fue una especie de sándwich entre Alemania y rusos. Alemania y Rusia se repartían a Polonia a bombazos, matándolo o separándole los territorios. Polonia, en 1940, la matanza de Katyn, fueron 22.000 oficiales e intelectuales polacos que fueron ejecutados por Stalin, que era un veneno. Y tenía seguidores aquí, el stalinismo. Ese asesino frío, que hasta los rusos lo despreciaron después, cuando supieron de toda esa, porque ese pueblo siempre lo tienen engañado. 22.000 oficiales técnicos, profesores, intelectuales, científicos polacos fueron ejecutados por el stalinismo, por los soviéticos. ¿Y qué hizo Stalin? Le tiró la culpa a la invasión alemana. Esos fueron los alemanes. Como los alemanes mataban por gusto también, y mataron muchísima gente, sus judíos y de todo.
que entre ellos Ucrania pagó dura esa invasión alemana, pasó por ahí, eso se llevó 6 o 7 millones de ucranianos. Entonces, Putin no tiene mucho como para venir a decirle a los ucranianos que ellos están vendidos a Occidente, son nazis, como dijo el Zelensky. A nosotros nos mataron 7 millones de gente los nazis, a Ucrania. Entonces, Polonia ofreció esos aviones, pero yo digo que Polonia está loca buscando un pleitecito, a ver si Putin ataca por allá. Porque Polonia, repito, le tiene que cobrar esa matanza de Katyn y todo ese expolio que hubo con Polonia, señores, durante 70 años que fueron esta gente, después de la Segunda Guerra Mundial, que se creó el Pacto de Varsovia, se tomaron a Polonia. Todo ese carbón que produce Polonia lo cogía la Unión Soviética. Y Polonia, un vasallo, lo tenían ahí frenado. Hoy, Polonia es miembro de la OTAN. Por ese problema tal vez no entraría en guerra, pero están locos por entrar en guerra con Putin. Y en esta situación como provocándolo. Porque digo, ellos tienen que vengar esas cosas. Probablemente se sientan en el deber o el derecho de vengar esa matanza de Katyn. La masacre de Katyn, así fue que se llamó eso. Pero esa situación de Europa ahora mismo, esa guerra, la guerra comercial, porque ahora con ese problema comercial es donde está. Yo vi este problema de las armas, que además me acordé de Vietnam. Vietnam y Angola, la Unión Soviética. ¿Quién era que le enviaba las armas a Vietnam? Los SAN. ¿Quién lo enviaba? Era la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos no le va a mandar armas a Ucrania sabiendo que está peleando con un adversario, con un enemigo. Porque eso era lo que hacía la Unión Soviética. Hoy las armas que envió Cuba y que le llevaron a Cuba para pelear la guerra de Angola contra Sudáfrica y a Jonas Savimbi, ¿quién fue que peleó esa guerra? ¿Con qué armas se peleaba esa guerra? Eran armas soviéticas. Los fusiles que usaba el Che Guevara ya cuando estuvo en la guerrilla del Congo, esos fusiles eran soviéticos. ¿Y quién era que dotaba de esa guerrilla, de toda el área de guerrilla de la izquierda en el mundo entero? Era Rusia y China los que facilitaban las armas. Ahora se siente mal porque le están dando armas a Ucrania y amenazando que el que le mande un arma o sea mercenario por usted. Él tiene mercenarios. El propio Putin, yo dije aquí, que cuida al presidente Toadera de la República Centroafricana con mercenarios rusos. Entonces, y el mismo, la misma guerra de Siria. ¿Quién es que le facilita las armas a los sirios? Son los rusos de Putin. Entonces tú te vas a poner, y a Egipto, ¿quién era que le mandaba las armas? Era también la Unión Soviética para que le pelearan a los americanos y a los judíos. Entonces no puede venir a amenazar a nadie porque le manden armas a los ucranianos, porque es que lo que va viene. Qué cosa, Dios. Bueno, yo quiero poner un video de una situación que nosotros siempre hemos señalado aquí como una de las, diríamos, de las acciones más graves que se cometen contra los productores pecuarios, que es el abigeato o el cuatrerismo. Señores, hay que oír este testimonio de gente, de ganaderos afectados por los cuatreros. Porque a veces a los cuatreros, los cuatreros roban 2 vacas, 3 vacas, las matan, se llevan las bandas de carnes y dejan descuartizada la res en la propia finca, cosa que le duele a un productor ver un animal de valor. Usted, aún no sea un animal de valor, diríamos, genético, un buen pedigrí, que le da valor económico, no hay duda. Pero a veces también por valor sentimental. Usted ve un animal que usted quiera, sacrificado de forma tan vil,
para robarle algunas bandas de carne y el resto dejar los huesos y la carne, un desastre. Eso duele mucho. Ahora, el nivel de cuatrero que están denunciando estos agricultores, esto es grave. Esto es para que el jefe de la policía e incluso el Ministerio de Interior, el ministro de Interior, el jefe de la policía y la gobernadora de la provincia donde sucedió eso renuncien a los cargos, porque eso es una barbaridad, digo yo. Y tal vez me dirán que soy exagerado en los conceptos que estoy emitiendo, pero yo lo he dicho otra vez y lo confieso, yo le doy ese también cierto matiz a mis expresiones, no hay duda de ello. Pero vamos a oír las expresiones de estos ganaderos afectados por el robo de su ganado. Adelante, señor director. Viniendo el jueves pasado, vinimos a ver los animales de la finca de mi esposa y resulta que cuando fuimos a buscar los animales para que iba a chequearlo un veterinario por el tema de la preñez y demás, pues los animales no aparecieron. Y busca animales, ¿y dónde está el encargado? No, que el encargado no anda para la clínica, fuimos a la clínica, no anda para la clínica, esperando al encargado, nunca apareció, fuimos a chequear la finca, toda la de finca, a ver por alrededor, aparecieron algunos ganados, pero que eran de otra gente. Lo de nosotros no aparece, estamos hablando de más de 150 animales que nos robaron, por lo menos están perdidos, yo no sé quién lo tiene, pues no lo tenemos nosotros. Y el encargado anda, no sé, no se ha presentado. Pero imagínense si ese señor tiene que haber trabajado desde el jueves y hoy es lunes y no se ha presentado, ¿qué uno puede pensar? Entonces aquí nosotros procedimos a presentar la denuncia como corresponde y esperar que la policía haga su trabajo con la fiscalía y ver dónde están esos animales, porque no tan solo fue a nosotros. Hay a otro ganadero que se le robó 280 animales. Mírenlo aquí el ganadero. Y este es el ganadero que es Manolito, y otro se le robó 15 animales y a otro 17. O sea que hay un grupo, estamos hablando de que aquí estamos hablando de 400 y pico de animales, casi 500 animales, aquí en Nagua. O sea, esto es una situación que realmente debe preocuparle al director de la Policía Nacional, a la magistrada Miriam Brito, al presidente de la República, porque nosotros aquí los ganaderos, ya nosotros nos vaciaron la finca. Entonces nosotros éramos ganaderos, gente productiva para el país. Entonces ya la vaca se nos la llevaron, ya que uno va a hacer ahora, con esta pérdida millonaria, haciendo un bien social y entonces los rateros por ahí en la calle. Nosotros necesitamos que la procuradora realmente haga un trabajo aquí con los jueces, firmando la solemnidad, retos, los allanamientos, todo lo que haya que hacer para que estos animales aparezcan. Porque de lo contrario, los ganaderos no tenemos salida, que es mejor vender la vaca para que se la lleven los rateros, mejor la vendemos y le dejamos entonces el negocio de ganadería a otra gente. Será el gobierno que haga ganadería o no sé quién, pero nosotros no vamos a poder. Sí, mire, de la finca mía sustrajeron 281 becerros. Esperamos que las autoridades y la justicia desarticulen una banda de un grupo que hay en esta zona. En esta zona hay una banda que hay que desarticular. Esperamos que la justicia y las autoridades puedan agarrar esta banda. Hace un mes, uno de los trabajadores vio una persona de aquí sacando un camión de ganado de allá a las 5 y pico de la tarde. Nosotros ya tenemos varias informaciones y las autoridades y la policía están investigando para apresar la banda completa. Damos apoyo de esto que ha sucedido en Nagua, porque esto no se había visto nunca y queremos ver cómo las autoridades se hacen responsables a este caso que ha pasado, porque de lo contrario nosotros no sabemos qué hacer, no están en capacidad de nosotros andar detrás de esta gente, porque no sabemos y queremos que las autoridades nos apoyen con eso.
Banco Central de la República Dominicana te invita a participar en la Semana Económica y Financiera 2022. Disfruta gratuitamente y por internet de charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 21 al 25 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Para más información te invitamos a consultar nuestra web, bancentral.gov.do. Banco Central de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, esa situación de Nagua, oye, por eso es que yo estoy hablando de Chu, de nuestro amigo Jesús Vázquez, porque Chu es de Nagua, y es el ministro de Interior y Policía, señores, la gobernadora, pero ¿y cómo es que allí no se sabe aquello? O sea, aquello la policía no, pero ¿y cómo es posible que se roben 400 vacas? Más de 400 animales de valor robados de fincas, que esa gente me imagino yo que, pero ¿y qué es lo que no se sabe en Nagua? Que es un pueblo pequeño, que eso, pues si usted me dice que es en Lomina, que grande, o Herrera, que eso es grandísimo, los Alcarrizos, pero es en Nagua. Claro, eso es en los campos, pero es que las carreteras están ahí, hay que salir. No hay un cuartel, señores, desde la era de Trujillo, desde antes, yo creo, de la era de Trujillo, que por donde hay un cuartel en una carretera, todo el que pasa un camión de animales vivo, lo paran. Y usted tiene que andar, como dicen, con su certifico, porque es que esas cosas, ¿y quién es que expide aquello? O los policías le creen a todo el que le lleva un papelito. Porque hay cosas que son evidentes y tienen que... ¿Dónde está la inteligencia policial? O sea, una labor de inteligencia, porque es que el abigeato, eso es tan viejo como la República. ¿Por qué vino el corte, el famoso corte del 37 de Trujillo? Era por el robo de ganado en la frontera. Pero era lo que decía alguien también, yo no recuerdo, que fue alguien de la frontera que decía, sí, pero todos los robos de ganado no son aquí, porque también se roba ganado por la capital, se roba ganado en el este, y es verdad, tenían razón, pero mire, ve que siempre se ha hablado de eso, porque aquí los ganaderos de Monteplata, los ganaderos del este, los ganaderos del nordeste, de todo el país, siempre han estado con esta preocupación y este malestar que daña la economía agraria, pecuaria. Y no solamente la economía, daña la salud, porque fíjense con el dolor que hablan esos productores ahí. Eso es un criador de animales, señores, hay que ver lo que es criar animales vacunos. Para que un vacuno esté de provecho, como se dice, eso hay que esperar 2 años o 2 años y medio que un animal de esto suba. Y usted sabe que después que usted haya hecho un gasto y un sacrificio, que venga un delincuente y le robe su ganado en condiciones como esta gente están diciendo ahí. No, entonces la autoridad tiene que ponerse en esto aquí, porque ¿qué es lo que hace? Yo tengo años pidiendo, señores, esos guardias, ¿para qué están los guardias echando barriga en los cuarteles, en las fortalezas? Pero mejor cerremos eso y llevémoslo a la frontera, he dicho yo. Pues así le damos vida a la frontera.
¿Cómo es posible que la guardia no vigile los campos? Porque la policía, hemos dicho, la policía está absorbida porque los problemas de las ciudades impiden que los policías puedan cubrir todo el delito. Pero estos guardias echando barriga en los cuarteles. No puede ser posible eso, que los guardias iban para rastrear los campos y perseguir a todos estos delincuentes que roban cosechas, atracan a los empresarios agropecuarios, le secuestran, le violan hijas y mujeres, le roban en sus viviendas, le roban a los comerciantes, asesinan comerciantes y este robo de ganado. Eso no puede ser en un país tan pequeño como este. Eso es una tragedia, esto es una tragedia. Hay que ver, hay que conocer al hombre de campo, al productor agropecuario, hay que conocerle para que la gente sepa el dolor que es perder animales en condiciones tan delincuenciales como esta. Una cosa increíble, con esta tolerancia. Por eso digo, el ministro de Interior, que es de Nagua, mi amigo Chu, yo renuncio del cargo. Mire, presidente, yo por razones morales, porque todo el mundo me conoce y sabe la persona que yo soy, pero yo por asunto, mire, por la ética, para que el gobierno tenga por lo menos una excusa para brindarle a esta gente y decirle, miren, se sacrificó el ministro, el jefe de la policía o el jefe del ejército renunciaron. Pusieron sus cargos a la disposición del presidente para, Dios mío, que estas cosas no queden casi, bueno, no voy a decir que van a quedar impunes, uno no sabe, porque la policía es posible que ande detrás de esta gente y agarren la banda. Pero ¿para qué ya? Cuando agarren la banda, ¿qué va a quedar? No queda una banda de carne. No queda un peso recuperable. Y entonces, ¿quiénes son los que van a aparecer? ¿Usted cree que van a aparecer los jefes de esas bandas de cuatreros? No aparecen uno, ahorita aparecen 2 haitianos, 3 dominicanos, como se dice, desarrapados, y esos son los cuatreros. Gente que no tiene con qué pagar ni siquiera un abogado, ni siquiera llevarle un refresco al abogado de oficio. Se parecen a los casos de los pescadores. Los pescadores son los que agarran con las grandes cantidades de drogas. Siempre aparecen unos descamisados que son los que aparecen como dueños de la droga. ¿Y usted cree que es verdad que 300, 400 paquetes de cocaína van a venir por un yolero? Eso no es verdad. El yolero es el que agarra. Y a ese que lo meten a la cárcel porque se cubre, al verdadero capo lo cubren. Señores, esas cosas tienen que ponérsele corto en este país. Eso no puede seguir así. Pero, mientras tanto, pierden unos y ganan otros. Señores, los productores de Falcon Bricks están felices. Vamos a mandar 500, 1000, lo que sé yo, cuántas toneladas de níquel. Ahora hay muchísimo níquel. Pero ya no dijeron hace 2 o 3 años, 3 o 4 años atrás, cuando aquella lucha por Miranda estuvo en su punto más álgido. Ahí se hablaba que Falcon Bricks, la Peguera está agotada y la Loma Ortega están agotadas. Ya Falcon Bricks hay que cerrarla. Y si no nos permiten extraer de Miranda, nosotros tenemos que cerrar esta industria. Bueno, y eso fue como una advertencia de devastación. Bonao se llenará de moscas, terminará siendo una ciudad fantasma. Esas fueron las explicaciones. Y estamos esperando que la Peguera se agote. Y fíjense la cantidad de níquel que hay ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque Rusia es de los primeros exportadores de níquel y una tonelada de níquel ha subido a $100,000. Una tonelada de níquel. Ahora hay más presión sobre Miranda, porque eso es
La pandemia, decía yo, cuidado con esa pandemia, que esos son para justificar también, se justifican a través de la pandemia, se justifican las explotaciones mineras, extractivas y dañinas. Porque ese caramelo, por ejemplo, Barrigold, el oro con valores históricos, $2.078, una onza de oro hoy. Eso es mucho dinero. Pero muchísimo dinero por una onza, valor histórico, señores, oigan bien. República Dominicana tiene una planta activa de las mejores y más grandes del mundo, que es esa de Barrigold. Hay una inversión de 3.000, lo que sé yo, ellos dijeron que habían invertido $4.000 millones. Y que incluso una compañía contratada por el gobierno corrupto y traidor de Danilo Medina con respecto a la migración, dijo que se iba a contratar una compañía suiza para que hiciera un experticio de la inversión de Barrigold. Nunca se nos dio el informe. Barrigold le pusieron un límite y ya un horizonte a su mina. No, nosotros en el 2026, si no nos facilitan una presa de cola, tenemos que cerrar la planta. 2026 o 2027. Pero ahora veo que hasta el 2040, por ahí hay oro para... ¿Por qué? Porque esos precios, todo el mundo sabe que cuando hay crisis, esos precios se elevan. Con la pandemia, mucha gente se cayó el petróleo, no había donde invertir, vamos al dólar. Y el dólar en $1.900. Vamos al oro, perdón. $1.900 la onza. Que viene Barry y le dice al gobierno, mira, te vamos a adelantar 300 millones de dólares, le vamos a adelantar de los impuestos que tenemos que pagar, lo vamos a adelantar al gobierno. Los gobiernos se ponen felices. Pero comienzan las presiones, porque ese es el problema. Y ustedes verán las presiones con la mina de oro de San Juan y las presiones con Miranda. Porque con ese níquel a $100.000 la tonelada de níquel, eso es mucho dinero. Entonces, cuidado con esa industria minera extractiva, porque es muy atractivo su oferta, pero esa industria es extractiva y dañina. Verbigracia, no solamente la peguera de Falcon Bridge. Veáis, para usar ese romance del español, veáis esas lomas de Maimón. Antes de llegar a Piedra Blanca, cuando usted llega a Piedra Blanca y sube por el elevado el puente, el elevado que hay a la entrada de Piedra Blanca, usted ve hacia su derecha, norte o noroeste, y usted ve esas lomas ya como se ven afectadas por la extracción de materiales mineros. Ese es el problema. Son bonitas nuestras lomas, pero luego que se le extrae, entonces queda aquello un espectáculo, no es lunar, porque nuestras montañas, por lo menos, suben algunas plantas verdes y tapan, cubrirían, pero cubren, como diríamos, es una capa fina para cubrir el hueco, pero quedan esos huecos ahí. Y hay que ver, desde el aire, hay que ver lo que es la Loma La Peguera, pero no solamente es la extracción del material minero, sino el uso del agua. Como yo he dicho aquí, que se necesitan 375.000 litros de agua para obtener 1 kilo de oro. Falcon Bridge necesita por lo menos 175.000 litros, creo que para 1 tonelada de ferroníquel, o para 1 kilo de ferroníquel, no recuerdo ahora exactamente. Pero hay que ir a Atillo, tienen una extracción de 6 metros cúbicos por segundo de agua de Atillo, y esa agua, ¿dónde va? Lixivia, se va a las profundidades y daña nuestros acuíferos.
o daña también los acuíferos superficiales. Entonces, la industria minera extractiva como esta es bonita, es bonita por la plata que deja, pero es dañina. Entonces, con estos atractivos ahora comienzan los cabildeos y las autoridades comienzan también a ponderar las ventajas de esa industria minera. Y comienzan los, no enamoramientos, sino los coqueteos en esas oficinas palaciegas o ministeriales. Les invito a que lean el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, La Moral Internacional, un mito invocado por los intereses. Ese es el blog La Pregunta de Marino Vinicio Castillo, como todas las semanas publica en Google. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.